Clave número 1. Comprender el fenómeno del despertar. Sueño hipnótico. Comprender profundamente el fenómeno de despertar y dormir es el primer paso obligado en esta mecánica operativa, ya que es prácticamente imposible que alguien decida luchar por despertar si no sabe lo que esto significa o está convencido de que ya está despierto. No es posible, eso sí, definir en palabras lo que es estar despierto, puesto que es algo que pasa dentro de uno mismo, y cada cual deberá descubrirlo aplicando correctamente estas claves del despertar. Son varios los factores que inciden en mantener este sueño en el cual se debate la humanidad desde tiempos inmemoriales, pero el más importante es, sin lugar a dudas, considerar que este sueño no corresponde a un fenómeno natural, es decir, que no es un sueño orgánico, sino que es un sueño hipnótico, inducido por ciertas fuerzas que mantienen al hombre dormido durante toda su vida, impidiéndole mediante este hipnotismo darse cuenta realmente de la verdadera situación en que se encuentra. Existe un cuento oriental cuya antigüedad se pierde en lo remoto del tiempo, y que figura en las enseñanzas de muchos iniciados. Habla acerca de un mago muy rico que tenía muchas ovejas, pero a la vez este mago era muy avaro, no quería contratar pastores, no quería construir un cerco alrededor de los campos donde pastaban sus ovejas. De esta suerte, las ovejas se internaban en el bosque, caían a los precipicios y, sobre todo, las ovejas huían porque sabían que el mago quería su carne y sus pieles, y esto sin duda que no era del agrado de ellas. Finalmente, el mago halló un remedio excelente. Hipnotizó a sus ovejas y, antes que nada, a todas ellas les dio la idea de que eran inmortales y que nada malo les sucedía cuando se las mataba, asegurándoles que era todo lo contrario, que dejarse matar era una cosa espléndida y hasta agradable. Luego las convenció que era un buen amo, y que tanto amaba a su rebaño que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en el mundo por ellas. Por último, les sugirió que si algo les iba a suceder, pues de ninguna manera sería inmediatamente ni en ese día, y por lo tanto no tenían para qué pensar en ello. Aún más, insinuó a sus ovejas que en forma alguna eran ovejas. A unas les dijo que eran leones, a otras que eran águilas, a algunas que eran hombres, y finalmente a otras que eran magos. Después de haber hecho esto, el mago se quedó tranquilo y dejó de preocuparse acerca de sus ovejas. No volvieron a huir nunca más, sino que esperaban tranquilamente que necesitase de su carne y de sus pieles. Este cuento nos enseña en forma simbólica cómo desde tiempos remotos los iniciados de todo el mundo han tratado de mostrar al ser humano la existencia real de este sueño hipnótico. La enseñanza del despertar es un privilegio de unos pocos elegidos, a quienes no los elige nadie, sino que se eligen a sí mismos. El hermetismo no busca convencer ni discutir sus premisas, sino que pertenece a aquellos que tienen algo adentro, un poquitito de ese oro espiritual al que hacían alusión los antiguos alquimistas. Si la persona tiene ese contenido espiritual, va a entrar en contacto con esta enseñanza y de inmediato vislumbrará internamente lo que aquí se dice. Si no tiene ese contenido esencial, nadie podrá convencerla jamás, y si alguien pretendiera hacerlo, sería sacarla de su destino, robándosela al dueño de las ovejas. Por lo tanto, es decisión del individuo si quiere seguir siendo oveja pastoreada por los dueños del corral hasta el fin de sus días, o esforzarse por averiguar cómo puede ser la vida de un verdadero ser humano, a fin de trascender la caricatura de hombre que ha sido hasta hoy día. Por supuesto que quien decide dejar de ser oveja se enfrenta a otros problemas, porque su mundo no va a ser ya el mismo,
sino que entra ahora a un mundo más complejo, en el cual existen mayores responsabilidades, y por lo tanto su capacidad conceptual va a ser inmensamente superior a la de antes. Existe una antigua historia que relata que Dios expulsó al ser humano del paraíso porque se había robado el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, a fin de ser igual a él. Lo que no plantea la historia es la posibilidad de que posteriormente, a fin de evitar que ello sucediera de nuevo, Dios hipnotizara a la humanidad y la convenciera de que todo está normal, que todo está bien y que no existe motivo alguno para preocuparse. Algunos grandes maestros afirman que cuando el ser humano vivía en el paraíso, conocía la verdad, aun cuando no podía aprovechar este conocimiento, ya que no evolucionaba. Cuando Dios castigó al hombre con la expulsión del Edén, le injertó el órgano de la ilusión a fin de que pudiera llegar a la verdad solo mediante el esfuerzo titánico de su voluntad e inteligencia, y no por gracia divina. Esto significa entonces que el hombre puede llegar a conocer la verdad y además evolucionar, por poseer un cuerpo físico sujeto a las transformaciones. La persona despierta entonces en la mañana y despierta hipnotizada, es decir, abre los ojos para salir del sueño orgánico natural de la noche solamente para caer de inmediato en este sueño hipnótico inducido. La hipnosis juega así un papel preponderante en la comprensión del fenómeno del sueño, por lo cual es muy importante considerar la parte científica de ella. Generalmente se piensa en la hipnosis como en un proceso que ocurre en un teatro, donde un mago hipnotiza a algunas personas que hace subir al escenario, haciéndolas ejecutar a continuación toda una serie de actos risibles y extravagantes. O bien se piensa en la hipnosis como un procedimiento empleado por los psiquiatras y psicólogos en psicoterapias o usado en ciertos casos en la medicina. Sin embargo, la hipnosis está unida totalmente a nuestra vida a través de diversos fenómenos que se suceden desde que nacemos. Las caricias de la madre, por ejemplo, provocan en el niño un estado de relajación producto del estímulo hipnótico materno. La hipnosis representa siempre un estado de fascinación ejercido sobre la mente de un sujeto al ser captada su atención por un estímulo de suficiente intensidad. La madre fascina entonces al niño con sus caricias, y este estímulo hipnótico ayuda al crecimiento normal del infante, ya que es la clave para el desarrollo natural de su personalidad. Una vez que el niño crece y desarrolla normalmente su personalidad, no necesita ya de este hipnotismo que la madre le provoca en forma natural. Al faltar estos estímulos, podría pensarse que el niño se deshipnotiza al desprenderse de la fascinación ejercida por la madre, pero no sucede así, ya que esta relación hipnótica crea fuertes vínculos sugestivos que generalmente resisten el paso del tiempo. La madre simboliza una especie de fortaleza donde el niño se resguarda. Al crecer éste y llegar a la edad adulta, encuentra grandes dificultades para independizarse de la imagen materna, buscando una sustitución simbólica de ella, con lo cual prolonga indefinidamente el estado hipnótico. Las especiales características del mundo moderno y los elementos propios de nuestra vida civilizada poseen en forma natural marcadas características hipnóticas. La hipnosis representa siempre un estado de emoción intensificada, cuyos grados de intensidad se corresponden con los grados de profundidad hipnótica. Vale decir que un individuo que está emocionado está por lo tanto hipnotizado con la misma intensidad de dicha emoción. En la antigüedad, por ejemplo, se recurría al impactante golpe de un gong, el que se combinaba con la orden imperativa de dormir.
la sorpresa y el susto que producía el inesperado ruido sometían al individuo a una profunda emoción de tipo alterador. Otros hipnotizadores captan la atención del sujeto a través de estímulos visuales, moviendo ante su vista acompasadamente durante un rato un objeto brillante y recurriendo a continuación a diversas sugestiones que le provocan un estado de relajación física y emocional de tipo estabilizador. En la vida común y corriente de todos los días, el ser humano se ve obligado a enfrentar en forma natural diversos estímulos que dan origen a una gama increíble de estados emocionales de tipo alterador o estabilizador, y cuya intensidad se corresponderá indefectiblemente con la profundidad hipnótica que esos estados emocionales provocarán, lo cual demuestra cómo el estado hipnótico es inseparable del hombre en su actividad cotidiana. ¿Qué diferencia existe en el hecho de que un hipnotizador hipnotice a un sujeto en un momento dado o que lo hipnotice la vida? Por el contrario, la vida, en forma natural, posee una infinita cantidad de recursos para hipnotizar a una persona, comparados con los que podría tener el mejor de los hipnotizadores. ¿Cuántas cosas se adueñan de la atención del individuo y lo dejan cautivado en un solo día de vida? La irresistible influencia cultural y emocional de la comunidad, los progresos tecnológicos, la prensa, el cine, la televisión, la radio, la publicidad, los escaparates de las tiendas, el adoctrinamiento político y religioso, el uso de vívidos colores, de relucientes cromados, los anuncios luminosos, las caprichosas formas arquitectónicas, etcétera, etcétera, mantienen fascinado al ser humano, cogido mentalmente a través de la sucesión interminable de cuadros visuales que actúan como estímulos perfectos para producir y reforzar en todo instante el mecanismo hipnótico. El ser humano vive entonces sometido constantemente a hipnosis por influencias externas provenientes del entorno en el cual se desenvuelve. Al mismo tiempo, se verifica lo que podríamos definir como un proceso de autohipnosis que se produce dentro de la esfera psíquica del sujeto, especialmente en el área de la imaginación. El caleidoscópico fluir imaginativo mantiene al individuo embelesado y por lo tanto hipnotizado ante ese mundo plástico de las fantasías, que se presta a infinitas y variadas imágenes. O bien el sujeto es hipnotizado por sus propios pensamientos e ideas fijas que se afincan en la mente. La persona comienza a imaginar cosas y la fantasía asume así el papel de una función real. Así como en el cuento oriental que recién mencionamos, imagina supuestamente que es un águila, un león o un mago. Los sueños comienzan entonces a ocupar el lugar de la realidad, y en esta forma, la fuerza hipnótica universal actúa en el sujeto hasta que el sueño se apodera de su mente. Estudiaremos a continuación el mecanismo hipnótico a través de 5 etapas bien definidas. El mecanismo hipnótico. La hipnosis no es solamente un fenómeno que ocurre en el cerebro de las personas y en su sistema psíquico, sino que es un fenómeno que se verifica también a nivel energético, como consecuencia de una gran energía hipnótica universal, que llamaremos energía sueño. Aparte de esto, es también un mecanismo, que dividiremos para su estudio en 5 etapas sucesivas, a fin de analizar sus efectos. Primera etapa. Aparece un estímulo. Puede ser de tipo alterador, provocado por el miedo, la euforia, órdenes imperativas, etc. O bien de tipo estabilizador, provocado por la relajación física y emocional, sugestiones, etc. Estos estímulos pueden ser visuales o auditivos, y en la medida que se repiten continuamente, se refuerza la inducción del hipnotismo que producen.
Segunda etapa. La atención es captada. Este gran hipnotizador, que es la vida misma, actúa en todo instante tratando de apoderarse de la atención, sin que el ser humano realice ningún esfuerzo real por atender, y sin lograr concentrarse verdaderamente en nada. En esta forma, no es capaz de aplicarse de hecho a cosa alguna, descuidando totalmente el recibir nuevas impresiones. No puede así aprender cosas diferentes a las que ya sabe, y en lugar de preocuparse por su terrible estado de ignorancia, se deja ir a la deriva en la corriente de la vida, falto de atención, sin poder concentrarse y permitiendo que su imaginación vague libremente. Tercera etapa. Se produce un estado de emoción intensificada. Como consecuencia de los estímulos alteradores o estabilizadores, se produce una reacción emocional, cuyos grados de intensidad se corresponden con los grados de profundidad hipnótica, y por lo tanto, de sueño. No puede entonces existir hipnosis sin emoción, y esto es fácil de comprobar al hipnotizar a un animal, lo que prueba que los animales tienen también un sistema emocional primitivo. Por ejemplo, se puede hipnotizar a una gallina desequilibrando su estado emocional. Para esto, se procede a colocar a la gallina durante algunos minutos en una posición totalmente desacostumbrada, sin que pueda moverse, tapándole los ojos con un paño. Luego se le suelta lentamente y se comprobará que la gallina queda inmóvil, totalmente hipnotizada. Esto significa que todo cuanto estimula los sentidos como para romper el equilibrio emocional, induce cierto grado de hipnosis. El total de la gama de nuestras emociones se experimenta entre los extremos de un péndulo, que fluctúa desde lo que altera hasta lo que estabiliza. Si el péndulo permaneciera a plomo en el centro, estaría en su punto de equilibrio. Sin embargo, el ser humano es un desequilibrado emocional, porque su péndulo está oscilando constantemente al ser sometido durante el día a múltiples estímulos. Por este motivo, en todos los caminos místicos en los cuales el individuo busca la superación espiritual a través de los estados devocionales, no existe un real progreso, porque la persona jamás podría despertar intensificando sus estados emocionales, y lo único que va a conseguir será autohipnotizarse convenientemente, viviendo así como verídicos los ideales que sustenta. Cuarta etapa. Pérdida del juicio profundo. El ser humano no razona en el sentido estricto de la palabra, ya que mal puede razonar una persona hipnotizada. Sus actos no están motivados por un juicio profundo, sino que obedecen primordialmente a su imaginación sin control alguno, a sus emociones desequilibradas, a sus estados pasionales o compulsiones internas, a sugestiones, a presiones externas, etc. El proceso hipnótico le extrae el yo a la persona, por lo cual pierde el sentido crítico y la capacidad de juicio y análisis al identificarse con los acontecimientos que debe enfrentar. El ser humano está orgulloso de ser racional y jamás duda de ello, pero solo sueña que razona, puesto que la gran mayoría de sus actos no son motivados por la razón, sino por motivos subconscientes que corresponden al mundo de los sueños. Existe una gran diferencia entre el conocimiento ortodoxo del planeta Tierra para el Homo sapiens del siglo XX y el conocimiento que preconiza la sabiduría hermética, que no corresponde a época alguna en especial y que es patrimonio del hombre universal. Por este motivo existe también una gran diferencia entre el individuo docto y el sabio. El docto es un gigante del intelecto, capaz de usar grandes cantidades de información en forma genial. Ha logrado un superdesarrollo de esa inteligencia que funciona a nivel de la personalidad,
pero que enfrentada a un problema de tipo vivencial no es capaz de resolverlo. ¿Acaso el desarrollo de esa inteligencia capacita a un genio atómico, por ejemplo, para resolver un conflicto sentimental? ¿Cuántas veces no se ha suicidado algún científico aquejado por un problema amoroso o arrastrado por los celos? El juicio profundo al cual hacemos referencia es aquel que se atribuye a Salomón, capaz de aplicar la lógica y un razonamiento realmente humano a situaciones vivenciales. Como lo presenta la Biblia, es posible entonces despertar ese juicio profundo que vibra en la parte esencial de todo ser humano, a niveles muy altos, al irse aplicando gradualmente las claves de realización en la vida del estudiante. La humanidad está dormida y por ese motivo no tiene acceso a esta inteligencia profunda que produce la verdadera sabiduría. El ser humano de hoy día no es más sabio que hace 5000 años atrás. Es mucho más inteligente, sin lugar a dudas, los progresos científicos y tecnológicos así lo indican, puesto que en este siglo el hombre inventó la bomba atómica y pisó la luna. Sin embargo, el ser humano de hoy día no es mejor, más humano, más bondadoso o más virtuoso que aquel que vivía hace 2000 o 5000 años atrás. A pesar de los increíbles inventos y avances en todo sentido, en la vida del siglo XX no ha sido posible aún terminar con las guerras, el terrorismo, la extrema pobreza, el alcoholismo, la drogadicción, la bestialidad, la crueldad y muchas otras lacras propias de esta era moderna. Se ha tratado de solucionar estos problemas por medio de leyes y restricciones de todo tipo, sin resultados de valor, cuando lo que debería hacerse es actuar no tratando de modificar desde afuera las actuaciones del individuo, sino que actuar en su mundo interno, en su inteligencia esencial, donde reside la verdadera sabiduría, el juicio profundo al cual el ser humano no tiene acceso por vivir hipnotizado. Quinta etapa: pérdida de la verdadera voluntad. Este hipnotismo que mantiene dormida a la humanidad y que afecta al razonamiento y al juicio, afecta también la verdadera voluntad de ser humano. Precisamente estos dos factores se dan claramente. Por ejemplo, cuando un hipnotizador hipnotiza a un sujeto en un teatro, el hipnotizado pierde la capacidad de juicio y la voluntad y obedece al hipnotizador sin análisis ni raciocinio alguno. Despertar significa finalmente romper el hipnotismo, y para ello es necesario conseguir apoderarse de las profundas motivaciones que lo empujen hacia el éxito de su propósito espiritual, tema que profundizaremos en la próxima clave.